Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que sacuden los cimientos de la farándula. Sí, lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no de cualquier manera, vamos a hablar de explosión. Adiós definitivo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía tenían la esperanza de que su amor renaciera de las cenizas, pero las últimas noticias son, bueno, digamos que impactantes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, les quiero pedir un favor gigante. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mis vídeos de chismecito y no se han suscrito aún, este es el momento. No se pierdan ni una sola de mis exclusivas, revelaciones y análisis. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Ya saben, Hande y Kerem, su romance, su química en pantalla, su amor de cuento de hadas, o eso parecía. Desde que protagonizaron Asteriscos en Calcap Masterisco, se convirtieron en la pareja del momento, traspasando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. Todos quedamos prendados de su naturalidad, de sus miradas cómplices, de esa energía que emanaba amor puro. Y claro, cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, el fandom enloqueció. Viajes juntos, fotos románticas, declaraciones de amor, parecía el principio de una historia para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja estalló. De repente dejaron de aparecer juntos en redes sociales, las indirectas sutiles se volvieron más evidentes, y los rumores de crisis empezaron a crecer como la espuma. Al principio muchos lo atribuimos a la presión mediática, a las agendas apretadas, a la distancia. Pero la verdad es que detrás de las sonrisas y las apariencias, había problemas mucho más profundos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Por qué? ¿Cuál fue la verdadera razón de la ruptura? Bueno, aquí entramos en terreno pantanoso porque hay muchas teorías y pocas certezas. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que el principal detonante fue la diferencia de prioridades. Hande en pleno ascenso meteórico, enfocada en su carrera internacional, con proyectos ambiciosos y una sed insaciable de conquistar nuevos mercados. Kerem, por otro lado, más arraigado a sus raíces, buscando proyectos más personales y con una visión diferente del futuro. Esta disparidad en sus ambiciones profesionales, al parecer, generó tensiones constantes y conflictos irreconciliables. Imaginen las discusiones, Hande hablando de Hollywood, Kerem de proyectos independientes en Turquía. Hande viajando por el mundo para asistir a eventos, Kerem queriendo pasar tiempo en casa con sus amigos y familiares. Poco a poco se fueron distanciando, no solo físicamente sino también emocionalmente. Era una brecha que con el tiempo se hizo infranqueable. Pero eso no es todo, amigos míos. Porque, como en toda buena telenovela, hay un tercer elemento en discordia. Y no me refiero a una tercera persona en la relación. Me refiero a la presión mediática y el acoso constante de los fans. Sé que muchos de ustedes los adoraban como pareja, y entiendo el deseo de saber todo sobre su vida privada. Pero a veces el amor puede convertirse en una jaula, y la fama en una condena. Hande y Kerem fueron víctimas de esa obsesión colectiva. Cada movimiento que hacían era analizado al milímetro, cada foto interpretada, cada comentario diseccionado. No podían salir a cenar sin ser fotografiados, no podían discutir sin que alguien lo grabara y lo subiera a redes sociales. Esa falta de privacidad, esa constante vigilancia, sin duda contribuyó al desgaste de la relación. Era como vivir en un gran hermano constante, sin un respiro para la intimidad y la naturalidad. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy jóvenes, con mucho camino por recorrer. Hande tenía 28 años cuando terminaron, Kerem 34. Están en una etapa de sus vidas en la que están definiendo quiénes son, qué quieren, hacia dónde van. Y a veces, esos caminos no coinciden. A veces, el amor no es suficiente. La presión de ser la pareja perfecta también puede haber sido un factor determinante. Mantener esa imagen idealizada ante el público es agotador y, a la larga, insostenible. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué ha pasado con ellos desde la ruptura? Bueno, ambos han seguido adelante con sus vidas, aunque de maneras muy diferentes. Hande, como ya les dije, está enfocada en su carrera internacional.
La hemos visto protagonizando campañas publicitarias para marcas de renombre, asistiendo a eventos exclusivos, codeándose con celebridades de Hollywood. Incluso se rumorea que está trabajando en un proyecto cinematográfico en Estados Unidos. Su ambición es palpable y su determinación innegable. Ande está decidida a conquistar el mundo, y no parece que nada ni nadie vaya a detenerla. En cuanto a Kerem, se ha mantenido más discreto, aunque no inactivo. Ha participado en algunas series y películas en Turquía, pero parece estar más interesado en proyectos que le permitan explorar su faceta como productor y guionista. También se le ha visto involucrado en causas sociales y activismo. Kerem parece estar buscando un camino más auténtico, alejado de los focos mediáticos y más cerca de sus valores personales. Se le ve más reflexivo, más introspectivo, como si estuviera buscando un nuevo sentido a su vida. Y aquí viene la noticia que ha sacudido las redes sociales en los últimos días. Rumores, al parecer confirmados por varias fuentes, indican que Hande ha encontrado el amor nuevamente. Y no es con un actor de Hollywood ni con un empresario millonario. Se trata de un reconocido DJ turco con el que ha sido vista en varias ocasiones, derrochando complicidad y cariño. Las fotos hablan por sí solas, miradas enamoradas, risas cómplices, abrazos apasionados. Parece que Hande ha pasado página y está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor. Esta noticia obviamente ha generado todo tipo de reacciones entre los fans de Hande y Kerem. Algunos se alegran por ella, le desean lo mejor y la animan a seguir adelante. Otros, en cambio, se sienten decepcionados, traicionados, y no pueden aceptar que su historia de amor haya terminado. Y también están los que siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, convencidos de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. El fandom está dividido y las redes sociales son un hervidero de opiniones y sentimientos encontrados. Pero la realidad es que Hande y Kerem han tomado caminos separados, y parece que no hay vuelta atrás. Su historia de amor fue hermosa, intensa, pero también fugaz. Y aunque siempre los recordaremos como la pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcam asterisco, es hora de aceptar que su capítulo ha llegado a su fin. Es el final de una era, el cierre de un ciclo. Aunque duela, hay que dejar que cada uno siga su propio camino y encuentre la felicidad por separado. Ahora vamos a profundizar un poco más en las posibles razones de esta ruptura definitiva. Además de la diferencia de prioridades y la presión mediática, también hay que considerar la dinámica de su relación. Al parecer, Hande y Kerem tenían personalidades muy diferentes, y eso a veces generaba fricciones. Hande es una mujer extrovertida, ambiciosa y con una gran confianza en sí misma. Kerem, por otro lado, es más reservado, más reflexivo y con una sensibilidad especial. Estas diferencias no son necesariamente negativas, pero requieren un gran esfuerzo de comprensión y aceptación mutua. Y quizás en el caso de Hande y Kerem, no lograron encontrar ese equilibrio. Quizás la intensidad de su relación, la pasión que los unía, también fue un factor que contribuyó a su desgaste. A veces el amor demasiado intenso puede quemar, puede agotar, puede dejar cicatrices profundas. Además hay que tener en cuenta que ambos son artistas, y los artistas suelen ser personas muy temperamentales, con emociones a flor de piel. Y en una relación entre dos artistas es fácil que choquen los egos, que surjan las inseguridades, que se desaten las tormentas. Quizás Hande y Kerem no supieron gestionar esas emociones, no supieron comunicarse de manera efectiva, no supieron apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y ahora, volviendo al tema de la nueva relación de Hande, ¿qué podemos esperar de este nuevo capítulo en su vida amorosa? Bueno, es difícil predecir el futuro, pero parece que Hande está muy ilusionada con este DJ turco. Se les ve muy enamorados, muy compenetrados, muy felices. Quizás esta vez Hande ha encontrado a alguien que comparte sus mismos intereses, que entiende su estilo de vida, que la apoya en sus proyectos profesionales. Quizás esta vez Hande ha encontrado a alguien que la ama por quien es, y no por quien representa. Alguien que la valora por su talento, por su belleza, por su inteligencia, pero también por su vulnerabilidad, por sus imperfecciones, por su humanidad. Alguien que la hace sentir segura, amada, protegida. Alguien que la inspira a ser una mejor versión de sí misma. Y en cuanto a Kerem, ¿qué le depara el futuro? Bueno, espero que también encuentre la felicidad, ya sea en el amor o en cualquier otro aspecto de su vida. Espero que siga desarrollando su talento, que siga explorando su creatividad, que siga persiguiendo sus sueños.
Espero que encuentre un camino que le permita ser auténtico, ser feliz, ser él mismo. Espero que a pesar de todo lo que han vivido juntos, Ande y Kerem puedan mantener una buena relación, una amistad sincera, un respeto mutuo. Después de todo, compartieron momentos muy especiales, vivieron experiencias únicas, crearon recuerdos imborrables. Y eso es algo que nadie les podrá quitar. Así que, mis queridos chismosos, esa es la verdad impactante sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas y terminó como un drama turco, lleno de giros inesperados, secretos ocultos y corazones rotos. Una historia que nos enseñó que el amor puede ser hermoso, pero también doloroso. Que la fama puede ser un regalo, pero también una maldición. Que la vida es un constante aprendizaje, un continuo cambio, una eterna búsqueda de la felicidad. En resumen, lo que vimos hoy fue la confirmación, con fuertes indicios y fuentes cercanas, de que la relación entre Hande y Kerem ha terminado definitivamente. Analizamos las posibles razones de su ruptura, desde la diferencia de prioridades profesionales hasta la presión mediática. También hablamos de sus vidas después de la separación, y de la nueva ilusión amorosa de Hande. Intentamos comprender sus motivaciones, sus sentimientos, sus decisiones. Y sobre todo, intentamos respetar su privacidad y su intimidad. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este chismecito. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Espero que les haya ayudado a reflexionar sobre el amor, sobre la fama, sobre la vida. Y espero que les haya recordado que al final del día, todos somos humanos, todos tenemos nuestros problemas, todos buscamos la felicidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem tomaron la decisión correcta? ¿Tenían esperanzas de una reconciliación? ¿Qué piensan de la nueva relación de Hande? ¿Y qué le desean a Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido un favor gigante. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis chismecitos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.